Estamos en la sexta semana de Pascua. El Evangelio que hemos escuchado, en el que me voy a centrar ahora también, es siempre el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, desde los versículos 26 y siguiente hasta el capítulo 16:4. ¿Cuál es la pregunta central en el Evangelio de esta mañana o de este día? Es cómo amar en situación adversa. Tema que ya en otra reflexión hemos hablado precisamente. El Evangelio nos sigue insistiendo sobre este tema, sobre este aspecto. Jesús nos está advirtiendo en la persona también de sus discípulos cómo solventar nuestras desesperaciones. Cuando todo parece difícil, ¿qué podemos hacer cuando la situación se pone más compleja de lo habitual? El Evangelio nos invita entonces en este día a recurrir al Espíritu Santo y ha dicho, cuando venga el defensor. ¿Cómo responder entonces ante todas las acechanzas del mal, del demonio, de las fuerzas del mundo que siempre son contrarias a Dios? ¿Cómo responder en este tiempo de adversidad? La respuesta siempre está en la gracia que provoca el Espíritu Santo. Pero es tan simple como decir, ven Espíritu Santo, ven a mí. Es tan simple como solo expresarlo, o el Evangelio nos está pidiendo un aspecto mucho más que eso. El Evangelio nos ha hablado de solo dando testimonio. Vamos a recurrir al Espíritu Santo, pero el que recurre al Espíritu Santo es el que da testimonio, nos recuerda el Evangelio. Es decir, como ya el versículo 26 lo advierte, dejar que el Espíritu Santo dé el testimonio a nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que antes de hablar, se trata de poner atención al Espíritu Santo. ¿Cómo se pone atención al Espíritu Santo? Solo viviendo una vida sacramental auténtica. No solamente es invocar al Espíritu, que ya es una parte importante, pero solo invocando al Espíritu, sin cambiar la conducta de la vida, sin recurrir a la vida sacramental, es verdaderamente imposible dar testimonio del Espíritu Santo. Se escucha al Espíritu Santo abriendo mi corazón a la vida sacramental, que siempre insistimos de manera constante, que significa Eucaristía, sacramento de la reconciliación, vida comunitaria, oración, lectura orante de la palabra, vida fraterna. Sin esos elementos podemos escuchar o podíamos hablar con el Espíritu Santo, quizás sí, pero puede ser bastante superficial. Se da testimonio en cuanto mi vida es testimonio, en cuanto yo doy una respuesta a Dios con mi propia conducta, mi manera de actuar. Uno solo puede hablar de lo que ha vivido, dice el dicho, y es verdad. Nadie hablará del testimonio del Espíritu si no ha vivido la gracia del Espíritu. No participa de la Eucaristía aunque tenga la oportunidad, no se confiesa aunque tenga la oportunidad. Como siempre lo he dicho, no tiene devoción de ningún santo ni tampoco de la Virgen María, no reza, no lee la palabra. Entonces, ¿qué es? ¿A quién podría invocar? A nadie, porque no se encuentra el Espíritu Santo en lo vaciado de nuestro corazón. El Espíritu Santo, damos testimonio de Él en cuanto lo buscamos y sabemos el camino por donde encontrarlo. El Espíritu Santo jamás va a eliminar los problemas.
El Espíritu Santo no es el que sublima los problemas para que yo me quede de brazos cruzados. Nunca el Espíritu Santo elimina los problemas. El Espíritu Santo nos enseña con la gracia de la vida sacramental, que es la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, la vida íntima con el Señor en la oración, en la palabra, en la vida comunitaria, en los compromisos de la iglesia. Allí precisamente es donde el Espíritu Santo nos enseña a analizar los problemas de la vida, a saber descubrir las soluciones a los problemas y verdaderamente saber por dónde trabajarlos. De lo contrario, no esperemos que el Espíritu Santo nos solucione las cosas de las cuales yo ni tan siquiera me esfuerzo en la vida espiritual. Otra idea fundamental que me parece de este texto de ahora es dar testimonio junto con el Espíritu Santo de lo que hemos visto en el camino con Jesús. Pero también vosotros, dice el texto, daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Me ha gustado mucho esa pequeña frase del Evangelio de hoy, porque dice, tú vas a dar testimonio, pero vas a dar testimonio si estás conmigo, y más aún si estás conmigo desde el principio. Es por eso que la gente mediocre no puede ser discípulo del Señor. Aquel que está un día, otro día no está, hoy es cristiano, mañana no lo es, en el templo es cristiano, afuera no es cristiano. Ese mediocre definitivamente no puede ser un cristiano. El texto del Evangelio de hoy dice, pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Esa es la idea básica del Evangelio de hoy. No se trata de dar testimonio con solo una buena intención. El cementerio también está lleno de gente que tenía buenas intenciones. No se trata de buenas intenciones, se trata de hechos, de acciones, de compromisos en la vida. Se trata de dar lo mejor de nosotros, de lo vivido y experimentado con Jesús en la oración, en la vida sacramental y en la vida de una parroquia. De lo contrario, nadie, como lo dije antes, da de lo que no ha vivido. El tercer y último aspecto de mi reflexión este día es mantenernos firmes, no claudicar, como ya lo recuerda el capítulo 16, versículo 4 y siguiente. El rechazo de la propia comunidad viene dificultades siempre, como lo hemos recordado durante esta semana anterior. El que se quiere mantener firme en el Señor y hacer su voluntad, siempre va a tener problemas. Nunca se ha dicho que el que esté en la iglesia y el que quiera hacer las cosas bien, el que esté enamorado del Señor, el que vive la vida sacramental, no va a tener problemas. Nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que el Espíritu Santo más bien nunca elimina los problemas, sino que nos da la posibilidad de solucionarlos y de descubrir el camino de la verdad en medio de los problemas. Por lo tanto, siempre habrán dificultades. ¿Cuál es la actitud que debe de tener el cristiano? Es no claudicar, no terminar, no aplastarnos en el camino. El rechazo va a estar constantemente y se trata siempre de algo doloroso. Por eso el Evangelio hoy nos dijo, los expulsarán de la sinagoga e incluso llegará la hora, dice el Evangelio, en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Hasta eso nos recuerda el Evangelio hoy. Significa que es básicamente importante permanecer, ser firmes en la voluntad de Dios, ser leales a Jesucristo y dar testimonio de Él, aunque las cosas sean adversas. Y último aspecto, hacer memoria de la palabra de Jesús. El capítulo 16, 4 de hoy dice, os he dicho,
Esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho, no os dije esto desde el principio, porque estaba yo con vosotros, recuerda el Evangelio. El discípulo se mantiene y tiene a la vez que estar de acuerdo a la voluntad de Dios para poder enfrentar todas las persecuciones del mundo. El demonio no descansa, siempre está al acecho de nosotros como león rugiente, nos recuerda también la palabra. Por eso hay que estar atento al Señor como buen discípulo y hay que estar atento a la promesa del Señor de que vamos a saber vencerlo. El que escucha el Espíritu y vive según su voluntad va a ser capaz de vencer, de lograr la victoria. Necesitamos sentirnos firmes y seguros de la verdad. Busquemos entonces en la gracia del Espíritu, no que nos quite los problemas, sino que nos dé la luz para enfrentarlos. La gracia sacramental que hoy vivimos en esta Eucaristía, la palabra, la vida de comunidad, el encuentro fraterno, sean para nosotros fuerza para luchar y hacer siempre la voluntad de Dios. Así sea. Amén.